Buenos días, compañeros y compañeras. Nuestro tema es el marketing político y nuestro estudio del caso es sobre la campaña del actual alcalde de Nueva York, Zoran Kwame Mandani. Nosotros somos Jefferson Echeverry y mi persona, Sergio Rodríguez. El día 4 de noviembre del año 2025 fue un día histórico para la política estadounidense. Un candidato joven, socialista, musulmán e hijo de inmigrantes logró llegar a la alcaldía de la ciudad que sería la más importante de dicho país. Para este estudio analizaremos el caso de Soran como un éxito para el marketing político. En este caso, compañeros, vamos a empezar con la historia. Mandani es un político estadounidense nacido en Uganda el 18 de octubre de 1991. Su padre se llama Mahmoud Mamdani y es un académico ugandés que se especializó en estudios africanos en la Universidad de Harvard y que actualmente es profesor en la Universidad de Cornell. Su madre es Nira Nair, la cual es una cineasta indoestadounidense y se especializó también en Harvard, donde hizo una licenciatura en estudios visuales y ambientales y que ha sido nominada para el Oscar a Mejor Película no habla inglesa y se ganó también el premio del Festival de Cannes. Los estudios de Zoran Mandani se graduó del Bronx High School Science y luego se especializó de estudios africanos en el Bronx Community College. Durante sus años de estudio fue fundador de un movimiento por Palestina y también más adelante se uniría a los socialistas democráticos de América. Su trayectoria la podemos reconocer desde los primeros trabajos donde estuvo como asesor de inquilinos y propietarios, asesorándolos para que no los desalojaran por falta de pago, en este caso pudiendo acceder a asistencia gubernamental, y él los asesoraba en ese proceso, lo cual le dio una base social y una aceptación en estas poblaciones. Fue arrestado en 2023 en una manifestación por Palestina y estuvo en el DSA dentro del Partido Demócrata en varias campañas, y en 2020 llega a ser elegido consejero municipal y fue reelecto en el año 2022 y 2024. Para entender la victoria de Soran, tenemos que también hablar del contexto nacional. Durante este año, regresó Donald Trump al gobierno federal. La desafección política de los votantes del Partido Demócrata, la obsesión que muestra un desgaste del sistema político bipartidista, en la que podemos observar en esta imagen cómo el Partido Demócrata durante los años de 2020 a 2024 perdió alrededor de 7 millones de votantes. Y por otro lado, el Partido Republicano ganó alrededor de 3 millones de votantes. La inconformidad del manejo de la inflación, la estigmatización y criminalización de grupos y manifestantes pro-palestinos y antisionistas, la falta de un programa o candidatura que atienda a las demandas del mercado electoral de 2024, el choque entre gobierno federal y gobiernos locales y estatales, y la caída estrepitosa de imagen de Trump por sus decisiones en los primeros meses de su administración, como podemos observar en esta gráfica. Dentro del contexto internacional que viene atravesando Estados Unidos y Nueva York, por un lado está el genocidio de Israel en Gaza y el encubrimiento del establecimiento estadounidense, tanto por los gobiernos demócratas como por los republicanos. El bombardeo iraní y el escalamiento del conflicto en el Medio Oriente también viene principalmente en Nueva York, generando un movimiento social y estudiantil principalmente. Las deportaciones indiscriminadas y en algunos casos inclusive hasta ilegales también está generando principalmente en las ciudades santuario. En este caso, también la guerra arancelaria contra China y países competidores, pero también inclusive como aliados históricos, como lo es México, Colombia y entre otros. También necesitamos entender el contexto local. Nueva York es conocida por sus fuertes movimientos sociales. En este caso, durante ese periodo de tiempo, los movimientos de judíos antisionistas y estudiantiles que se dieron fuertemente en la ciudad. Nueva York es considerado un estado santuario, es decir, que recibe con políticas abiertas y recepciona con los brazos abiertos a las poblaciones migrantes. Nueva York es la ciudad más rica de Estados Unidos y del mundo. Uno de los principales problemas que tiene es la agresiva gentrificación que afecta a la población vulnerable. También tiene una desigualdad que representa el 25% de la población en condiciones de pobreza, y se estima que en Nueva York la inseguridad alimentaria en los niños son de alrededor de 560.000 niños quienes padecen, casi 600.000 niños quienes la padecen. Además de ello, Nueva York es una ciudad que se considera bastante demócrata, o sea, que su política electoral es demócrata. Dentro del perfil de campaña, podemos destacar que es una campaña disruptiva, que fue una campaña innovadora y también muy fresca, que supo aprovechar precisamente el contexto local, nacional e internacional, que apeló a nuevos votantes o a votantes que estaban alejados del Partido Demócrata. Se diferenció marcadamente de las políticas, posturas y propuestas que hicieron tanto los candidatos del establecimiento como los opositores republicanos también dentro de ese establecimiento. Las propuestas fueron basadas en necesidades reales del día a día, se apeló a conseguir unos apoyos con base a la pluralidad que habitaba la ciudad. Fue una campaña muy vinculante y que tuvo un candidato demasiado cercano con los votantes. Contó con un recurso humano de activistas y voluntarios que estuvieron desde el primer momento para trabajar por la campaña y para obtener los resultados. Fue una campaña joven y diversa, hecha precisamente por las personas. Y destacamos que tuvo un enfoque de marketing social digital, y en este caso podemos ver la cantidad de organizaciones que apoyaron esta campaña. En este caso, las propuestas vienen enmarcadas en un eslogan que decía: Nueva York es demasiado cara. Soran reducirá los costos y facilitará la vida.
Destacamos para esta exposición 6 ejes, dentro de los cuales está alojamiento. Destacamos el hecho de congelar el alquiler de los inquilinos, 200.000 viviendas. La oficina del alcalde para la protección de inquilinos, crear una oficina de prevención de robo de escrituras, pues es una problemática que padecen los propietarios. En temas de seguridad, propone crear el Departamento de Seguridad Comunitaria para prevenir las violencias. En este caso, él se sugiere que la policía actualmente está atendiendo problemáticas de seguridad social. Entonces, que hay que prestar énfasis en eso. Adicional, también habla el eje de la asequibilidad con dos importantes: las tiendas públicas de comestibles para mantener los precios de los alimentos bajos, el transporte gratuito y más rápido, ampliando vías estratégicas. En temas de primera infancia y educación, ofrece guarderías sin costos para bebés de 6 semanas hasta los 5 años, cestas para bebés recién nacidos con implementos de aseo, mantas y con libros. En temas de impuestos, elevar la tasa impositiva corporativa al 11.5% y gravar a las personas que ganan más de $1 millón con un impuesto fijo del 2%. En temas de mano de obra, pues propone crear una ley para establecer el mínimo en $30 la hora al 2030 y fortalecer los requisitos para licencias de aplicaciones de entrega, también articulándose con la alcaldía para mejorar vías y también para ampliar una política de bicicletas eléctricas para articularlas de manera que sean también para uso comercial. Durante el momento de campaña, antes del momento de campaña, podemos ver un momento al que podríamos denominar una pre-campaña. Es un momento que Soran utiliza como para posicionar su marca, o sea, posicionarse a sí mismo como candidato, pero aún no había dado la intención. No fue sino hasta el 11 de abril de 2024 que empieza como ese giro, en el que sube un video con una concejal de la ciudad de Nueva York, en la que podríamos apreciar que ya comienza a darle un toque más formal y dar sus pretensiones para ser al alcalde de la ciudad de Nueva York. En este caso, el lanzamiento de campaña se da el día 23 de octubre de 2024, cuando el candidato a la alcaldía de Nueva York lanzó un video donde se cuestionaba de qué sirve vivir en la ciudad más rica del mundo si cada vez es más difícil vivir en ella. Ya aquí lo que podemos ver es cómo empieza a aumentar el volumen de publicaciones, de videos compartiendo nuevas alianzas, videos con manifestaciones públicas. Empezamos a ver cómo esto empieza a ser muy marcado y cómo las redes sociales, en especial el Instagram, empieza a ser una herramienta de comunicación y de posicionamiento de marca muy importante, muy fuerte y muy efectivo. Durante las primarias demócratas, en los 8 meses que hizo campaña Sora, se le pudo evidenciar con muchas figuras públicas de Nueva York, entre ellos la modelo y escritora Emma Ratajkowski, el abogado afroamericano Jumaane Williams, los artistas de Daily Voice y desde luego el acompañamiento popular. En este caso, los resultados de las primarias demócratas que se llevaron a cabo el día 24 de junio de 2025 dieron como ganadora a Mamdani con 432.000 votos, que representaban un 43,5% sobre los 361.000 votos que obtuvo Andrew Cuomo, su rival, que obtuvo el 36%. Cabe destacar que el mismo perdedor de esta contienda, Andrew Cuomo, luego de los resultados decide irse como independiente, seguro de que podría obtener la votación, ya que había sido gobernador del estado de Nueva York y pensó que tal vez inclusive en contra del Partido Demócrata, siendo este un bastión, podría ganarle al candidato Mamdani. El micrófono. Para analizar el inicio de la campaña por la alcaldía de Nueva York de Sora, vamos a utilizar la matriz DOFA. En este caso iniciaremos por las debilidades. Creemos debilidades que los rivales podrían haber utilizado para atacarlo. Entre ellos, que era un político inexperto. Soran hasta ahora solo había ocupado 4 años un puesto de consejo. Y también que era diferente, o mejor dicho, que su religión era diferente porque era musulmán. Además de ello, también podrían haber utilizado que pudo haber sido radical, antisemita o comunista. En este caso, consideramos que a partir del marketing político, la campaña pudo transformar estas debilidades en oportunidades, hablando de que no era un político inexperto, sino que era una nueva forma de hacer política y que estaba atendiendo a las necesidades. Además, también que no era radical, sino que eran unas luchas justas y unas demandas necesarias. En el caso del comunismo, que era lo que más preocupaba al electorado, siempre aclaró que es un socialista democrático y que tiene como referencia a Martin Luther King y que sus propuestas son las demandas necesarias que está solicitando los neoyorquinos. Y pues no se habla entonces de alguien diferente como tal o un problema, sino que lo que se trata es de mostrar que es la diversidad y la pluralidad de la ciudad de Nueva York lo que la ha puesto como capital del mundo, como se le llama. Soran tiene muchas fortalezas y entre ellas destacamos la siguiente: las condiciones socioeconómicas, políticas e internacionales que sufre Estados Unidos, que fueron favorables a su narrativa personal, propuestas y campañas. Su capital relacional y reputación previa a la campaña, como son su padre, un académico, y su madre, una cineasta. El capital humano y organizacional, las relaciones estrechas y directas con votantes y militantes que ya tenía,
las propuestas reales, genuinas, concretas y basadas en las ideas concretas de la ciudad de Nueva York y la correcta utilización del marketing político. Y como podemos iniciar con la imagen de la derecha, esa es una de sus mayores fortalezas. Dentro de las amenazas destacamos el racismo estructural e histórico que padece Estados Unidos, la xenofobia durante siempre pues, en su cultura ha estado marcado, también la xenofobia e islamofobia que se dieron de posterior a los hechos del 11 de septiembre, que dejaron un estigma tanto en las élites políticas como en los medios de comunicación, los grandes capitales financieros que se pudieron evidenciar, por ejemplo, con la financiación, el promedio de donantes que tuvo cada uno. Andrew Cuomo, que fue al final por el que el establecimiento estadounidense se fue, obtuvo $600 en promedio por donante, comparado con los $60 promedio de donante de Mamdani. El establecimiento bipartidista, digamos nuevamente ahí, y evidenciado también con el elemento del gobierno federal de Trump. Y es que Trump, el presidente, el gobierno federal de Estados Unidos, un día antes de las elecciones, sugiere que se vote por Cuomo, por Andrew Cuomo, y pues queda en evidencia entonces esa estrategia bipartidista. La presión política y económica del Estado de Israel y sus medios de comunicación, que fueron los que alimentaron constantemente la narrativa de un candidato antisionista, y pues los medios de comunicación, tanto la Fox News republicana como el New York Times, estuvieron sincronizados en una estrategia mediática de desprestigio contra el candidato socialista. El día de las elecciones, Soran estuvo extremadamente constante en sus publicaciones desde la hora cero, en el que a través de publicaciones, videos, trataba de incluir a los jóvenes o a las personas para ir a votar. También, también ayudaba a las personas a consultar los puestos de votaciones a través de las páginas oficiales, así como habilitó una línea para recibir asesorías directas de la campaña oficial. Los resultados, queremos destacar 3 hechos fundamentales y que describen y resumen el análisis respecto al mercado electoral. El primero es la participación, que en el año 2021 fue apenas del 23.4% comparado al 40% aproximadamente que se dio en las elecciones de 2025. Queremos anotar que si se suman las votaciones de los candidatos republicano y demócrata del año 2021, obtenemos más o menos 1.100.000 votos, que es también lo mismo que saca Andrew Cuomo y el Curtis Sliwa en las elecciones de 2024, y que la diferencia precisamente de ese 16.5% equivale aproximadamente a 1.000.000 de votos, que es el 1.036.000 votos, lo que muestra precisamente que la campaña fue exitosa en cuanto al público al cual se lanzó la estrategia, y que eran los abstencionistas y los demócratas con desafección política. En los resultados, ¿cómo votó New York? De acuerdo a las intenciones de voto, de acuerdo a Diario del País. Para la victoria de Soran, los jóvenes fueron extremadamente clave, en el que los menores de 44 años tenían una mayor intención de voto, y en cambio, hay que destacar que Cuomo tenía una mayor intención de voto en las personas mayores a 45 años. Por otro lado, en pluralidad y diversidad, Soran tenía la mayor intención de voto entre los habitantes asiáticos, negros y hispanos, aunque no logró la mayor intención de voto en los habitantes blancos, estuvo muy cerca de superar al contrincante Cuomo. Por otro lado, las personas que percibían unos ingresos menores a $50.000 y las que percibían un ingreso mayores a $100.000 tenían una mayor intención de voto, por lo que, en particular, en el distrito financiero, en el que logró una victoria, lo que sugiere un apoyo de una gran variedad de la población. Como comentarios finales, queremos dejar que pues, el sistema político de Estados Unidos es democrático y bipartidista, por lo que se puede considerar un duopolio, ¿cierto? Que brinda 2 propuestas diferentes en algún punto, pero que existen unos intereses compartidos y pues ambos desean continuar pues con esos intereses, y bloquean la posibilidad de una innovación social y política dentro del sistema, cerrando la participación. Entonces, digamos que nos dejamos la pregunta de hasta cuándo puede soportar un sistema político con deudas históricas y con un estancamiento a nivel político y económico. Además, también esta dinámica bipartidista o de duopolio, digamos que en cierta parte es un tema de división y rivalidad, pero no existe. Entonces, lo que nosotros vemos ahí es una pantomima y una estrategia de crear y mantener una neblina, pero que detrás de esa neblina hay unos intereses realmente ocultos que son los reales, ¿sí? Y pues cuando Trump decide apoyar a Cuomo un día antes, esa neblina se disipa y termina perjudicando al candidato que quería apoyar y fortaleciendo y dándole la razón a la narrativa y a los discursos de la propia campaña adversaria, que fue la ganadora, la de Mamdani, que es la que estamos analizando. Ya digamos que entonces existe un riesgo en estos mercados donde solo existen 2 propuestas, y es que como no existe algo mejor, sino que son igualmente malas, entonces pues la gente termina deslegitimando las decisiones, las instituciones y todo el proceso mismo, y pues termina entonces en un abstencionismo que al final pues es funcional a precisamente esa dinámica de neblina de división, pero detrás de bastidores pues hay una unión realmente. Y pues digamos que la campaña analizada, nuevamente como comentario final, pues utiliza correctamente
el marketing político, ¿sí? Y a fin de cuentas, con marketing político logra disipar la neblina que en algún punto también las campañas y los opositores y las amenazas trataron de poner encima, pero que a través de ese marketing logra contrarrestar. Y ya como recomendaciones, básicamente dos, y es que cuando exista un mercado electoral donde el abstencionismo supere el 50%, en este caso en Nueva York era casi el 80% en 2021, pues digamos que explotar ese mercado insatisfecho de manera adecuada, utilizando el marketing político, canalizando esas demandas y transformándolas en participación, con propuestas precisamente disruptivas a ese inconformismo, puede garantizar gran porcentaje de éxito de esa campaña. Además, sencillamente, pues reforzar el hecho de que el marketing político es una herramienta indispensable hoy en día. El marketing digital, social y digital es indispensable hoy para el marketing político, para una campaña ganadora, puesto que la campaña que no lo utilice sencillamente va a perder competitividad respecto a las otras campañas que sí lo utilicen, independiente de la ideología del candidato o la campaña. Siempre se sugeriría utilizar ese enfoque de marketing social y digital.